Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien. Ya queda muy poquito tiempo, muy pocos días para los que se van a examinar en Madrid. Y en este vídeo que va dedicado exclusivamente para ellos, os voy a dar las últimas instrucciones que tenéis que tener en cuenta, los últimos consejos para el examen, ¿vale? Así que dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar comentando lo más importante de lengua inglesa. Sabéis que en el examen os vais a encontrar siempre un reading, que será un texto argumentativo sobre un tema de actualidad. Es decir, os van a poner un artículo de opinión, lo más probable, sobre un tema relacionado con el medio ambiente, sobre algún tema social como las redes sociales, algo que esté en boga de todo el mundo, ¿vale? Las preguntas del reading en Madrid suelen ser con tus propias palabras, es decir, suelen ser para que tú respondas con tus propias palabras. No debes copiar literalmente las frases del texto, sino que apoyándote en la misma pregunta tienes que articular una frase basada en el contenido del texto, ¿vale? Si tienes poco nivel de inglés, apóyate en la pregunta para responder, ¿vale? Luego hay una pregunta de vocabulario para que busquéis sinónimos en el texto. El vocabulario, si no sabéis la palabra, el significado que tiene, intentad sacarlo a partir del contexto, ¿vale? Te puede ayudar el contexto. Luego tiene la parte del use of English para, digamos, completar los huecos que te van a dar de una serie de palabras que tienes que poner en los huecos. Y aquí lo que tienes que preparar son los pronombres relativos, los verbos frasales, preposiciones, tiempos verbales, pasiva, condicionales, las oraciones concesivas con el although, adjetivos, lo que son los grados del adjetivo, los verbos modales, el estilo indirecto, ¿vale? Que todo esto es lo que se compone el use of English. Y luego tenéis un writing que es muy importante que tengáis una plantilla de un writing de tipo texto argumentativo para dar vuestra opinión sobre un tema de actualidad. Bueno, vamos a ver un examen de inglés rápidamente para verlo reflejado. Este examen es el de 2019 que ya resolví y lo tenéis en mi canal. Aquí tenéis las preguntas de comprensión del texto. Aquí tenéis la parte de los sinónimos. Lo bueno que tiene Madrid es que te va a decir el párrafo donde tienes que buscar el sinónimo. Luego también un buen truco es ver la categoría. Si aquí te está diciendo que es un adjetivo, el sinónimo será otro adjetivo, no vaya a poner un verbo. Guiaros por la categoría que ya está dando una pista. Luego aquí tenemos ya el use of English para poner la palabra adecuada, que aquí siempre es, o por ejemplo, aquí esto es una condicional porque tiene el if, ¿eh? O también poner partículas interrogativas. Aquí, por ejemplo, sería how much coffee, cuánto café, porque el café es incontable. Esto es un popurrí de preguntas y aquí tenéis que tener estudiado la pasiva. Por ejemplo, coffee was discovered. El café fue descubierto por un guardacostas. Fijaros cómo mezcla todo. Aquí hay que formar una pasiva. Y aquí es un superlativo. Tea is the most popular drink in the world. Es la bebida más popular en el mundo. Por tanto, esto es un popurrí de diferentes temas. Y luego tenemos una pregunta que también es de vocabulario porque tienes que relacionar la pregunta con la respuesta según el contexto. Can we have the bill, please? ¿Puedo tener yo la factura, por favor? Certainly, I'll get it for you. Yo te la traeré. Pues sería la primera con la B. Do you take credit card? ¿Tienes tarjeta de crédito? Visa, Mastercard are fine. Sería esta con la D. O sea, por el contexto puedes sacar el diálogo sin ningún tipo de problemas. Luego tenemos la parte de los textos, lo que es el writing. En Madrid es muy fácil porque son solo 50 palabras. E intenta tener una plantilla, ¿vale? En este caso pregunta lo que es tu favorito desayuno, tu tipo favorito de desayuno, ¿vale? Intenta que tenga 3 párrafos, una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión.
Bueno, pues este sería la parte de inglés y ya sabéis lo que tenéis que repasar estos días. Vamos ahora para matemáticas. En matemáticas tenéis que tener como mínimo estos temas bien llevados, que son los problemas de sistemas de dos o tres ecuaciones, porque os van a poner un problema de aplicación que se va a resolver mediante un planteamiento de un sistema, ¿eh? Luego, un problema de aplicación de funciones lineales o cuadráticas. Últimamente están poniendo mucho las funciones cuadráticas. Luego, un problema de trigonometría o de geometría en el plano, ¿vale? Estos dos temas, trigonometría y geometría en el plano, de ahí hay una pregunta seguro. Trigonometría, las razones trigonométricas y geometría en el plano, en Madrid suelen poner mucho lo que es la posición relativa de las rectas. Si son secantes, si son paralelas y poner el punto de corte en el que se cruzan las rectas. También pueden poner que haya la ecuación de la recta, ¿vale? O que haya la ecuación paralela a la recta tal. Ese tipo de preguntas de geometría en el plano es lo que más suelen poner en Madrid. Luego la parte de estadística, en Madrid cae más la probabilidad que la estadística, pero podría ocurrir que os la pusieran. Si cae estadística la suelen poner con intervalos. Es decir, que hagas una tabla de frecuencia con los datos en intervalos, ¿eh? Por tanto, es muy importante que sepáis hacer intervalos. Y luego la probabilidad, pues lo suelen poner con el diagrama de árbol, ¿vale? Para que apliquéis el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿vale? De lo que es la probabilidad condicionada. Vamos a ver un examen de matemáticas. Bueno, aquí tenéis uno. Este es de geometría en el plano. Dados los puntos A y B, halla la ecuación de la recta, calcula la pendiente de la recta, que esto lo tenéis que hacer con las fórmulas, ¿eh? La fórmula para hallar la pendiente y la fórmula para hallar la ecuación. Y luego que halle la ecuación de una recta que pasa por el punto B y paralela a otra recta. Tenéis que saber cómo se hacen este tipo de ejercicios, porque cuando es paralela, la pendiente siempre es la misma, ¿vale? Entonces, esto ya si llevas bien la geometría plana, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Luego, lo que es sistemas de ecuaciones, aquí tenéis uno, ¿eh? Tenéis que hacer primero el planteamiento. Este es de tres ecuaciones, porque tiene pera, manzana y naranja. Hay tres incógnitas, ¿vale? Los sistemas de tres ecuaciones yo aconsejo que lo hagáis por el método de sustitución. Si podéis evitar hacerlo por Gauss, evitarlo porque por Gauss se lleva muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué más? Aquí tenemos, por ejemplo, una ecuación, una función cuadrática, ¿eh? Las funciones cuadráticas siempre piden que halléis el vértice, que es el beneficio máximo o el mínimo, punto máximo o mínimo, y tenéis que saberos la fórmula del vértice, ¿eh? Menos b partido 2 por a. Que no se olvide esa fórmula. Y luego tenéis aquí, por ejemplo, uno de probabilidad con una tabla de contingencia. Tenéis que completar la tabla a partir de los datos que os dan. Y luego hacer cálculos de probabilidades. Aquí tenéis que utilizar la regla de Laplace, tenéis que utilizar todo lo que son los axiomas de probabilidad. Bueno, pues ahora vamos a hacer un examen de lengua porque ya tenéis uno y voy a hacer otro que creo que es el que tengo hecho en la plataforma. Este lo subí a la plataforma y lo resolví dentro de mi plataforma, que es donde tengo más exámenes resueltos. Bueno, vamos a ello. Bueno, aquí tenemos el primer examen de lengua. Es un fragmento de la obra El Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte. Y la primera pregunta es un resumen. En este fragmento, si lo leéis, habla sobre don Francisco de Quevedo, uno de los personajes de la obra, y hace una descripción un poco de su personalidad. Nos dice que era una persona llena de exceso, era un poeta, una persona culta, pero llena de exceso, que pasaba las noches en las tabernas emborrachándose con sus compañeros de tertulia, ¿vale? Entonces yo lo que he puesto en el resumen es, en este fragmento de la obra, el capitán a la triste se hace una descripción del personaje de don Francisco como una persona culta pero llena de excesos que le lleva a caer en el mundo de las tabernas, en las que se emborracha con sus compañeros de tertulia. Ese sería el resumen
del texto. Fijaros, como no he copiado literalmente nada, ningún fragmento, sino que he puesto con mis propias palabras las ideas principales, ¿vale? Vamos ahora a la pregunta número 2. Bueno, en la pregunta número 2 tenemos, en este texto encontramos una descripción. Una de las características de este tipo de texto es la abundancia de adjetivos calificativos. Justifique esta afirmación extrayendo entre las líneas 2 a las 7 del texto un total de 6 adjetivos calificativos e indican al sustantivo al que acompaña. Bueno, pues vamos a la línea 2 a la 7. Entonces, desde aquí tenemos botellas vacías, cada vez se lleva la mano con el vino, se empeñaba en tirar de espalda y batirse con Cristo. Bueno, entonces tenemos poeta, aquí, a ver dónde estaba, poeta, cojitranco y valentón. Poeta, cojitranco y valentón. Ya tenemos 2 adjetivos. Nos pide un total de 6. Rápido de ingenio. Tenemos rápido. Tenemos 3. Famoso en la corte. Bueno, aquí hay que poner también el adjetivo al que acompañas. Poeta, cojitranco y valentón. Cojitranco y valentón se refiere a poeta. Rápido de ingenio acompaña a ingenio. Famoso en la corte, famoso se refiere a él. Pasa que está omitido el sujeto, entonces vamos a poner uno donde sí aparezca. Famoso en la corte por sus buenos versos. Buenos versos. Aquí tenemos buenos versos, que acompaña a versos. Ya tengo 1, 2, 3, 4 y me pide 6 adjetivos calificativos. Vamos a buscar más. Mala leche, su mala leche. Pues mala, otro adjetivo que califica a leche. 5 y falta otro más. Esta es la 2, 3, 4, 5, 6, 7. El buen rey. El buen rey. Buen, otro adjetivo. Y acompaña a rey. Bueno, pues ya tenemos los 7 adjetivos. Ya tenemos 6 adjetivos calificativos con el sustantivo al que acompaña. Vamos a por la siguiente. Corto de vista, hay más, aparte de ese que yo he puesto, hay más. Está corto de vista, que se refiere a poeta. Famoso, famoso que se refiere a poeta. También podéis señalar esta, famoso a poeta. Que yo he puesto esto, pero hay más. Son todos los adjetivos calificativos y tenéis que decir el sustantivo al que se refiere, que no tiene por qué estar justamente al lado. Aquí, por ejemplo, famoso se refiere a poeta, ¿vale? Vamos a la siguiente, la pregunta 3. Indica cuál de las palabras de la palabra ley de la siguiente y cuál es el procedimiento de formación. Vale. Valentón
valentón. Raíz, valent, más sufijo, on, y es una palabra derivada por su fijación. De valiente, es la palabra de la que procede, de valiente. Caballero, tenemos cabal, sería la raíz, cabal, más sufijo, ero. Y también es una palabra derivada por su fijación. Palabra derivada por su fijación. De caballo. Siguiente, tenemos a la triste. Una palabra compuesta. Palabra compuesta por ala más triste. Orgulloso. Tenemos raíz o lexema, también se llama lexema, raíz o lexema, dos puntos, orgullo, más morfema derivativo, sufijo, os, más morfema morfema flexivo de género masculino, la O. Es una palabra formada por su fijación. Una palabra derivada formada por su fijación. De orgullo. Y corregidor, sería, bueno, vamos a poner aquí vamos a poner la entera, corregidor, dos puntos, raíz, no sería, corregidor viene de regidor, entonces claro, corregidor, tenemos por un lado es morfema derivativo prefijo, dos puntos co. Reg sería el lexema. Raíz o lexema sería reg, porque viene de regir. Luego tenemos, vamos a ponerlo para que quede más claro, vamos a ir línea a línea. Raíz, ponemos debajo, raíz o lexema, reg. La I es la vocal temática, VT, I. Dor sería morfema derivativo sufijo, dos puntos, dor. Y es una palabra derivada por prefijación y sufijación de regir. Corregidores que rige en cooperación con otro. Eso es un corregidor. Bueno, pues entonces ya tenemos todas las palabras. Valentón de valiente, palabra derivada por su fijación, caballero de caballo, palabra derivada por su fijación, a la triste, palabra compuesta, orgulloso, derivada, corregidor, palabra derivada por prefijación y sufijación. Vale, vamos a la siguiente. Exprese en otros términos las siguientes palabras y expresiones del texto.
Se le iba la mano con el vino. Pues se le iba la mano que bebía, se refiere a bebía mucho vino. Se empeñaba en tirar de espada. Se empeñaba en tirar de espada. O sea, resolver los asuntos mediante el uso de la fuerza. Dejándolo fuera de la circulación. De la circulación. Se refiere a que lo deja inconsciente fuera de la realidad. Lo deja fuera de la realidad. Realidad. Inconsciente. Punto suspensivo. Vale, pues estas son las expresiones con nuestras propias palabras, expresadas con nuestras propias palabras. Vamos a la siguiente. Analice la siguiente frase. Estas peripecias eran frecuentes y le agregaban el carácter. Bueno, tenemos dos oraciones que están coordinadas. Esta es la una y esta es la otra. Y está coordinada copulativa con el nexo y. Entonces ponemos oración compuesta coordinada copulativa. Ponemos P1 es estas peripecias eran frecuentes. Estas peripecias sería el sujeto, sintagma nominal, guión sujeto, eran frecuentes, sintagma nominal, sintagma verbal, guión, predicado nominal. Y ahora, era núcleo, que es el núcleo del predicado, y frecuente, atributo. Sintagma nominal, en este caso sería sintagma adjetival, atributo. Atributo. Y ahora la oración 2, le agregaban el carácter. Le agregaban tenemos sujeto omitido, vamos a ponerlo aquí, SO, tercera persona del plural. Tercera persona del plural. Y ahora, todo lo demás predicado. Tenemos SV, EV. Y ahora, dentro del predicado, carácter. Le complemento indirecto. Agregaban núcleo. Y el carácter, sintagma nominal, complemento directo. Esto es el sujeto omitido, que ya lo hemos puesto aquí. Ponerlo en mayúscula, SO. Vale, ya tenemos esto. Y aquí el I, que es el nexo coordinado copulativo. Este I de aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos hecho la oración. Oración compuesta coordinada copulativa. Tenemos la P1 con un atributo y la P2 que tiene un complemento directo. Bueno, vamos ahora a la siguiente. A la número 6. Elabora un texto argumentativo a favor o en contra de si la violencia es una manera correcta de resolver un conflicto. Bueno, aquí tenéis que elaborar un texto argumentativo donde pongáis una tesis y unos argumentos. Tenéis que hacer una introducción, por ejemplo, al tema a debatir. El tema a debatir
es muy actual porque vemos cómo hoy en día muchos conflictos se siguen produciendo, se siguen resolviendo a base de una violencia desmedida. Desmedida. Punto. Sobre todo en los países poco civilizados. Punto. Y ahora ya ponemos la tesis. En mi opinión, punto suspensivo y ya ponemos nuestra opinión. Luego ya, en el siguiente párrafo, empezamos ya a dar argumentos. En primer lugar, coma, es evidente que, y ya damos un argumento. Puesto que esta es la causa por la que es evidente. Por ejemplo, y damos un ejemplo. Siempre un argumento hay que darle muchas vueltas. No vale decir en primer lugar evidente que una cosa, no. Hay que desarrollar un discurso. En segundo lugar, aunque, y ponemos una oración concesiva, aunque todo el mundo piensa que, aunque la mayoría de la gente rechaza la violencia, todavía hay quien la usa a su favor para sus fines. Punto suspensivo. Ya tienes que seguir. Esto es dar argumentos. Y luego ya, cuando des todos los argumentos, en conclusión, la mejor forma de solucionar los conflictos es mediante el uso de, y ya punto suspensivo, y ya vas poniendo tu opinión. ¿Vale? Siempre tiene que estar estructurado de forma que tenga una opinión, unos argumentos y una conclusión o reflexión final. El contenido ya en sí tiene que estar relacionado con el tema, pero es muy importante que tenga una buena organización. Y ya la pregunta de literatura. Don Francisco de Quevedo fue un autor del siglo XVII, también denominado el siglo de oro. Indique el nombre de 3 literatos españoles de dicho siglo y cite una obra de cada uno de ellos. Bueno, estos son los autores que yo he elegido, vosotros podéis poner cualquiera, pero que esté dentro del siglo XVII, que pertenece a la etapa del siglo de oro de la literatura española. Podéis elegir autores líricos, teatrales o narrativos, cualquiera de los 3 géneros. Lope de Vega, la Arcadia. Lope de Vega se dedica sobre todo al teatro. Cervantes, que se dedica sobre todo a la novela, con la Galatea, el Quijote, podéis elegir cualquier obra. Calderón de la Barca con La vida es sueño, ¿vale? Bueno, pues esto serían las 7 preguntas. Como veis, preguntan un poco de cada tema. Bueno, en lengua castellana tenéis aquí las principales preguntas o los principales temas que tenéis que llevar bien preparados. Por un lado, la comprensión de texto, comprensión de texto, que se basa en explicar las ideas principales, poner el tema, hacer un resumen, todo lo que es relacionado con la comprensión del texto inicial que te van a poner, ¿vale? Luego tenemos la parte de morfología. Aquí os van a caer una pregunta en la que tengáis que dividir las palabras, tal y como habéis visto en el examen, y también poner la categoría gramatical. Hubo una pregunta donde tenéis que buscar adjetivos calificativos y decir el sustantivo al que se refiere. Pues esto sería un ejemplo de este tema, del formato de pregunta de este tema. Luego tenemos la sintaxis. La sintaxis en Madrid cae en las oraciones compuestas, tanto las coordinadas como las subordinadas. Y dentro de las subordinadas, las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Si se te da muy mal la sintaxis, aunque sea, estudiate las coordinadas, ¿vale?
Luego, la semántica, vais a tener que definir palabras o expresiones del texto con vuestras propias palabras para demostrar que tenéis un dominio del vocabulario castellano. Sobre todo son expresiones un poco más complejas, ¿vale? Luego tenéis que redactar un texto argumentativo, tal y como he hecho yo, pero con más detalle. La estructura es muy importante que lo dividáis en diferentes párrafos que contenga tesis, argumentos y conclusión. Y luego en la literatura yo lo que me haría es un esquema con las principales etapas literarias, con sus autores y obras. Con eso tendríais suficiente. Bueno, pues espero que os sirva este vídeo ya de último recurso para en estos días que quedan antes del examen preparar estos temas, ¿vale? Cualquier duda que tengáis me escribís en la caja de comentarios que yo estaré atento y os responderé lo antes que pueda, ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo para todos y mucha suerte y ánimo.